como que, ¿qué significa esta consigna? Digamos, quiero saber cómo perciben ambos la consigna esta de Quito no fue fundada, sino que fue saqueada, ¿no? No sé si querés empezar por ese lado vos también. Bueno, lo que los compañeros y las compañeras han denunciado es una denuncia, o bueno, el acto es una evidencia de una denuncia que nuestros pueblos lo han tenido desde hace siglos, desde el siglo XVI, desde los primeros momentos de las resistencias contra la conquista y la colonia española. Y la denuncia, la evidencia de la denuncia es mostrar al público, mostrar de que la conquista y la colonia española no es para nada un hecho histórico que ha traído, como suelen decir quienes fomentan lo contrario, desarrollo y progreso en nuestros pueblos. Más bien podríamos... Más bien podríamos decir que es uno de los actos de mayor genocidio en la historia de la humanidad. Eh, Mucho mayor que el genocidio del Holocausto nazi hacia los judíos, pero que paradójicamente es uno de los eventos donde, aunque es uno de los mayores genocidios en la historia del Ecuador, tenemos todo un debate alrededor sobre defender el legado hispano por sobre otro legado. Y cuando yo hablo... Somos un país que vive todos los días ocultando el legado patrimonial prehispánico. Somos un país que el día de hoy reconoce más derechos para gente con ciertos privilegios económicos y gente con cierta ascendencia también. Y vamos a decir que es un país que es excluyente. Y eso se ve en muchos de los lugares. Posiblemente la conquista y la colonia española, para decir en términos más complejos, es el momento histórico que incluso nos podría ayudar a entender cuál es el origen de la situación de la pobreza en nuestra región y cuál es el origen de la pobreza en nuestros pueblos. No por nada son los sectores indígenas los sectores más pobres de la región latinoamericana. Y eso no es gratis. Y al mismo tiempo que celebramos el 6 de diciembre, que significaría la fecha de la imposición del Cabildo Español, es decir, la fecha en que cuando comienza la colonia y todo su proceso de explotación y barbarie a nuestros pueblos, al mismo tiempo en que decimos eso, también nos llenamos la boca diciendo que Quito es una ciudad rebelde. Quito, luz de América, ¿no? Entonces, qué paradoja, ¿no? Somos Quito, luz de América, porque fuimos la ciudad que inspiró a los procesos libertarios desde 1809 en adelante, una de las ciudades que inspiró incluso para que el fin de las luchas por la Gran Colombia, de los territorios que luego se anexaron a la Gran Colombia, concluye en nuestra ciudad en 1822. Somos una ciudad que festeja mucho la libertad, pero que la fiesta principal no es la fiesta de la independencia, cualquiera de las dos, la del 24 de mayo o el 10 de agosto, sino que la fecha principal es el 6 de diciembre. Y quien implantó la fecha del 6 de diciembre fue todo un proyecto que en la década de los 40 contra los liberales, quiso empoderar a la iglesia, quiso empoderar al legado español, ¿sí? Como el legado que le daba supremacía a la gente que reivindicaba esos valores, esos derechos, y que valoraba una ciudad excluyente con los sectores populares, Claro, sectores ahí indígenas. me queda claro también la paradoja. ¿Por qué teológico? El Ecuador no existía hace 500 años. Aquí hablan de los pueblos prehispánicos del Ecuador. El Ecuador es una formación republicana occidental. Primero. Segundo, anacrónica. Todas las categorías que utilizan como genocidio y demás, y estas cifras que sacan no sabemos de dónde, porque hay estudios antropológicos como de Rosenblatt que dan cifras claras de cuánto era la población real de América, no lo que dijo Galeano en su libro, que es de la referencia que utilizan típicamente estos grupos como Quito Milenario y Acción Antifascista, que el mismo Eduardo Galeano dijo que se arrepentía de haber escrito ese libro y que no, él mismo no lo volvería a leer por la cantidad de imprecisiones y errores que tiene. No había 60 millones de habitantes en América. Así que eso, hacer comparación además con el tema nazi posterior, es completamente ideológica, intencional de buscar esta comparación entre lo español hace 5 siglos con lo nazi. No solo lo español, sino lo español y lo prehispánico hace 5 siglos no es lo que somos hoy en día.
Eso es otra cosa que se tiene que entender muy claro. El Ecuador existe producto de ese encuentro. Guste o disguste, la historia no la podemos cambiar. Eso es un error. No hay que resistir nada porque tú eres Pedro, no me acuerdo tu apellido, pero es un apellido español, hablas en castellano. Tu cultura, nos guste o nos disguste, la de todos, es producto de eso. De forma simétrica. No es una cuestión moral que hay que juzgarlo o no. El aporte mayoritario fue el español. El aporte prehispánico, lamentablemente o no, no perduró en el tiempo. Los mismos pueblos indígenas han sido los que más han mantenido la identidad hispánica de alguna manera en su cultura. Entonces, este rechazo permanente a nuestro pasado, nuestra historia, nuestros orígenes, tiene esta serie de fallas que nos llevan a ver lo que sí hay que celebrar. ¿Qué significó la conquista? Por ejemplo, la fundación. ¿Qué es el cabildo, por ejemplo? La conquista principalmente significa una guerra, por supuesto, y en todas las guerras hay excesos, como ha habido siempre y habrá, y hay abusos. Pero también significó 3 revoluciones para los pueblos prehispánicos. Primero, una revolución humana, ética. Eso es lo que nunca hablan los pseudo-indigenistas. El Inca y todos los pueblos prehispánicos tienen una diferenciación abismal ontológica entre ellos, descendientes de la divinidad solar, y el resto de los dominados, los conquistados por los mismos incas. El español tenía la concepción de que todos eran humanos, hijos de Dios. Le dan la misma categoría de persona a ellos y a todo el mundo. La primera vez que se les incluye, se les equipara, se les da paridad humana a todos los pueblos del continente es con España. Una revolución ética. Segundo, una revolución tecnológica. Lo que trajo aquí España durante ese proceso, por ejemplo, el arado, significó, o el burro, que millones de indígenas a lo largo de los siglos posteriores dejaran de trabajar la tierra con sus propias manos o cargar los elementos del trabajo con sus propios cuerpos. Fue una revolución tecnológica que hacía que inclusive hay testimonios que los indígenas se pelearan entre ellos por obtener esos avances tecnológicos. Y tercero, una revolución política. Los cabildos, que es verdad lo que tú dices, el Quito en papeles se fundó el 28 de agosto de 1534 en Cajabamba, cerca de Riobamba, y el asentamiento de la fundación, que se incluye la instalación, o sea, la fundación del cabildo, la instalación del municipio, fue el 6 de diciembre en el lugar donde estuvimos el viernes. La representación política que dio a todos los pueblos indígenas la corona española no la habían dado ni los propios indígenas. Dime un órgano, una institución indígena que diera representación a absolutamente todos los indígenas antes de la conquista. No existía. El Cabildo de India, el Cabildo de Indios, así como el Cabildo de Españoles, porque había 2 repúblicas, la República Española y la República de Indios, y dentro de la República de Indios, del Cabildo Español, el Cabildo de Indios de la principal institución, dio representación a absolutamente todos los pueblos y los individuos indígenas. Podían ser elegidos y elegir. La justicia indígena fue reconocida, no como tú dices, ahora como un triunfo contemporáneo, por las leyes de Indias hace casi 5 siglos. Te puedo pasar los datos y toda la información. Eso no es investigación mía, es algo que se ha estudiado mucho hace mucho tiempo. Está, por ejemplo, el Defensor de Indios, una institución que creó la corona española exclusivamente para defender a los indios en contra de los propios abusos. En cuanto al tema de la iglesia muchas veces fue la antropóloga natural y defensora de ellos, y muchas veces la que se impuso frente a los mismos abusos de los conquistadores y los encomenderos, y al final la corona también acabó defendiendo a los mismos indígenas de los abusos de la iglesia. Por ejemplo, si uno se va al Archivo Nacional aquí, en la Santa Prisca y 10 de agosto, y revisa los legajos de los pleitos de la Real Audiencia, aquí hay un tribunal judicial que se llamaba Real Audiencia de Quito, que no era el territorio del Reino de Quito, que existe 300 años de documentación judicial, que los historiadores sería bueno que vayan y se metan y vean todo lo que está ahí, y vas a ver la cantidad de legajos en que la corona le da la razón a las comunidades de indios en contra de la iglesia, por ejemplo. Entonces, ahí es el problema de la teleología y el anacronismo, porque se trata de construir un discurso ideológico para justificar posiciones ideológicas actuales, o inclusive un estado inexistente hace 5 siglos como era el Ecuador. Reitero, el Ecuador, ni Perú, ni siquiera América como concepto ideológico y conceptual existían hace 5 siglos. Entonces, hay mucho que celebrar. Primero,